pero ¿qué le pasa al agua para decir que cambio La de... condensación, Ajá, que se transforma de gaseoso a líquido. bien. Eso, gaseosa Solidificación, líquido, ajá, condensación. Estamos hablando de cambios de estado a ciertos fenómenos que le suceden a la materia cuando por acción de qué se produce ese cambio. Por ejemplo, Cambio de temperatura. bien, ¿sí? Es decir, son cambios que se van a producir en la materia, ¿m? Por efecto de la temperatura o la presión, en general de la energía. Estos fenómenos se llaman, estos cambios de estado, son fenómenos físicos. ¿Por qué? Porque la sustancia, si bien cambia, el estado de agregación se le llama, ¿no? Estado físico, cambia de estado físico, sigue siendo la misma sustancia. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, si una vela se funde, un chocolate se funde, sigue siendo chocolate. Nosotros decimos derretida en vez de fundido, ¿no? Eh, si el agua estaba como hielo y se derritió, va a estar como líquido, pero es agua siempre. ¿M? Esos cambios donde las sustancias no pierden su identidad como tal, se denominan cambios físicos. Y los cambios de estado son uno de los mejores ejemplos de esos fenómenos. Entonces vamos a ver los cambios de estado. ¿Cuáles son? A ver, para que recorden. Esto, lo que está dicho acá es lo que les acabo de decir, ¿no es cierto? Que los cambios, la sustancia cambia de estado, pero continúa siendo la misma. Y esos cambios se producen por absorción o por liberación de energía térmica. Es decir, en algunos casos necesito temperatura, aumentar la temperatura para que se produzca, y en otros casos disminuir esa temperatura. Esas temperaturas, las que ocurren los cambios específicamente, son propiedades intensivas, como la temperatura de ebullición, la temperatura de fusión. Todas las sustancias de una determinada naturaleza tienen el mismo punto de temperatura de ebullición, de fusión, de solidificación y demás, ¿sí? Por ejemplo, del agua, que nosotros sabemos, lo aprendemos cuando vamos, creo, a segundo grado, que el agua, ¿a qué temperatura va a hervir? a los 100 grados. ¿Y a qué temperatura se fusiona? ¿A los 180 era? No. No, no me acuerdo. Al revés, la temperatura de fusión sería, ahora vamos a ver si se van a dar cuenta. Estos son los cambios de estado. Cuando hablamos de fusión, cuando de sólido pasa a líquido. ¿Mm? El contrario, cuando de líquido pasa a sólido, se denomina solidificación. ¿Y esto a qué temperatura se produce en el hielo, en el agua? ¿A qué temperatura se 0 solidifica? grado. A 0 grados. Entonces la fusión se va a producir a 0,1 grado, ¿sí? Empieza a fundirse en el momento que dejó de estar a 0 grados. A 1 grado ya empezará a fundirse. Cuanto más temperatura tenga, más rápido se va a producir el cambio. Pero tengo que superar ese 0 grado. ¿Mm? O sea que la temperatura de fusión y de solidificación es la misma. Si una sustancia está líquida y pasa a estado gaseoso, decimos que se evapora. Por el contrario, como dijo su compañero, si está en estado gaseoso y se transforma en líquido, se condensa.
Hay sustancias que tienen la capacidad de, si están en estado sólido, pasar directamente al estado gaseoso. Y ese cambio de estado se denomina sublimación. ¿Algún ejemplo que ustedes conozcan de algún sólido que pasa a gaseoso? ¿El aerosol puede ser? No, no. Pero el aerosol está líquido. El azufre. Claro, claro. Por eso después dije no, porque claro, es líquido. El azufre. ¿Cuál azufre? ¿Por qué me dice azufre? ¿Con qué lo asocio? No, porque me acordé de un documental que estaba viendo el otro día que de los depósitos de azufre salía gas de azufre. Sí, pero muchas sustancias vieron que, y eso lo van a ver ustedes como peligrosa, muchas sustancias que a temperatura ambiente tienden más a estar en estado gaseoso, pero no necesariamente parte de un sólido, sino de un líquido. Hay algo más común en las casas. Por ejemplo, las pastillas que compramos para que den perfume, por ejemplo, ¿no? La Nunca naftalina. que ven la naftalina, exactamente. O O venden las pastillas fluorescentes, puede ser, profe. claro, exactamente. Esos son sólidos que directamente pasan al estado gaseoso sin en el medio pasar al estado líquido. La mayoría de las sustancias, no, por el contrario, tienen que pasar por el estado líquido y recién al estado vapor. ¿Los Esto que está saumerios, rojito profe, acá, pueden ser también? y no, porque el saumerio es otra cosa. Ya entra el fuego ahí. Y estoy quemando. Y cuando quema ya no es un fenómeno físico, es un fenómeno químico. Ok, gracias. El fuego no es temperatura. Acá hay temperatura sin necesidad de fuego. Es decir, fuego directo, ¿no? Obviamente que para fundir hierro, por ejemplo, lo tengo que someter, lo tengo que llevar como a 1600 grados. Pero no arde el material. Si el material se quema, estamos en una propiedad química, en un cambio químico. Estos cambios de acá, ¿qué pasa con la energía térmica, como decir? ¿Le tengo que entregar a la sustancia energía térmica o le tengo que sacar energía térmica? Entregar. Entregar, exactamente. Es decir, para que una sustancia pase del estado sólido a líquido, y de líquido a gaseoso, que se evapore, y son bastante comunes estos cambios de estado. Por ejemplo, es distinto la evaporación y de la ebullición. Ahora le voy a explicar eso. Acá abajo, para que cambie de estado vaya al revés, le voy a quitar energía al sistema. ¿Sí? Tengo que bajar la temperatura del líquido para que se transforme en sólido, por ejemplo, en el caso del agua. Y en todos los casos. Está en estado líquido. Cuando hay sistemas gaseosos que se transforman en sólidos también. Por ejemplo, el yodo, ¿vieron? Ustedes seguramente conocen el alcohol yodado, ¿no? Pero el yodo, el elemento yodo, es sólido. Cuando uno le aumenta la temperatura, sublima, pasa al estado gaseoso. Vos le quitas temperatura y se transforma de vuelta, se deposita en las paredes del recipiente como sólido, ¿no? Nunca se convierte en líquido. ¿Cuál es la diferencia entre evaporarse y la ebullición? A ver.
Piensen. Primero se genera la ebullición y después se evaporan. La ebullición no se produce dentro del líquido y la evaporación en la superficie del líquido. Bien. Perfecto. La ebullición es la temperatura que alcanza todo. Ustedes cuando ponen la olla a hervir, quieren calentar agua, antes de que hierva, ya se evapora. Se empieza a evaporar. No necesita alcanzar los 100 grados para evaporarse. La evaporación se puede producir a menos de 100 grados. Y si no, díganme por qué se seca la ropa. La ropa tiene agua, no necesita llegar a los 100 grados para pasar al estado gaseoso. Temperaturas superiores empieza a evaporar. Cuando llega a los 100, hierve, y toda esa masa se transforma en gas. Inmediatamente. La evaporación es de superficie, eso que se evapora en la olla, como decía su compañero, es solamente el agua que está en la superficie. La que se evapora en la ropa es el agua que está en la superficie del agua. Mientras que cuando hay ebullición, vieron que las burbujas vienen desde abajo, porque desde abajo se está produciendo esa evaporación, en todo el seno del líquido. La ebullición es un fenómeno de superficie, la ebullición es un fenómeno de toda la masa. ¿Se entiende? ¿Cuál es la diferencia? En La Rioja, por ejemplo, es muy común decir que hay mucha evapotranspiración, porque como hay un sol muy, muy intenso, si hay un charquito de agua, ese charquito desaparece sin necesidad de entrar en ebullición. Desaparece porque se va evaporando continuamente desde la superficie hasta que se termina evaporando todo, obviamente. Pero esa es la diferencia. Es un fenómeno Vieron que si ustedes dejan, por ejemplo, ponen un florero, ¿necesita altas temperaturas? No. Si ustedes ponen un florero con flores, lo dejan varios días, y van a ver el agua que han puesto ahí se ha disminuido, se va disminuyendo, porque se produce cualquier temperatura, cuanto más alta, más rápido es el fenómeno, pero de esa evaporación. Hay sustancias que evaporan mucho más rápido a temperatura ambiente que el agua. Por ejemplo, la mayoría de los ácidos. Por eso hay que tener mucho cuidado con los ácidos, que son sustancias peligrosas. ¿Por qué? Porque cuando están contenidas a temperatura ambiente y a veces sin necesidad de abrirlo al recipiente, ese vapor sale por cualquier espacio que pueda y afecta al medio, ¿no? Les digo porque, por ejemplo, las drogas que nosotros en la universidad, las drogas que tenemos, entre ellos ácido sulfúrico, ese ácido sulfúrico está tapado, sin embargo, todo ha oxidado todo el armario donde está. Es una oxidación lenta, pero la produce esa evaporación
que sale del recipiente. Desde un momento que se le rompió el cerramiento que tenía, hermético, desde ese momento ya dejó de tener esa hermeticidad y pierde. Entonces, cuando a veces uno abre un recipiente que tiene un ácido, libera una gran cantidad de vapor que es muy tóxico. Entonces, alguien que esté manipulando un ácido, y depende de qué tipo de ácido, puede inhalar este vapor, que como es ácido, quemarle las mucosas, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Por eso es importante este tema de los cambios de estados. Y eso, ¿cómo me doy cuenta? Y porque hay que ver la temperatura de evaporación. Yo sé que para algunos tienen que ser muy bajas temperaturas, ¿no? Muy cercanas a las temperaturas ambientes. Esos son los más peligrosos. Tienden a estar en ese estado. ¿Se entiende? Sí. No, este no lo vamos a hacer por ahora. Bien, ahí vimos, digamos, algunas propiedades de la materia según su clasificación, si en estado sólido, líquido y gaseoso, que me interesan desde el punto de vista de lo peligroso por ejemplo, el punto de vista de los cambios de estado y de algunas propiedades que son importantes a tenerlas en cuenta para identificar. Pero hay otra clasificación de la materia que no tiene que ver con su estado físico, sino con su composición interna. Cómo está compuesta por dentro, en su interior, la materia. Y se clasifican así, en sustancias puras y mezclas de sustancias. Las sustancias puras, que pueden ser simples, sustancias puras simples, que les llamamos elementos, que están compuestas por elementos, y sustancias puras compuestas, que están formadas por compuestos. Y por otro lado, las mezclas que pueden ser homogéneas y heterogéneas. Mezcla de sustancias homogéneas sería, por ejemplo, la del anillo que vimos recién. Y no lo podemos ver, no podemos distinguir las sustancias que están mezcladas, ni a simple vista, ni con un microscopio, ni con cualquier aparato que exista todavía, tecnológico, ¿no? En cambio, las heterogéneas sí se pueden ver. Algunas se pueden ver a simple vista, las mezclas, otras con el microscopio, pero puedo distinguir las sustancias que componen esa mezcla. ¿Se entiende la diferencia? Ahora vamos a ver ejemplos. ¿Pero entendieron esta clasificación? Sí, profe. Por Sí, ejemplo, profe. podrían decir un cuerpo que esté compuesto por una sustancia pura simple. Cuando está puesto elemento ahí, porque se refiere a los elementos de la tabla periódica. Oro, plata. Bueno, recién dijimos que el oro no hay cuerpo. Digo cuerpo. Quiero el cuerpo, una porción limitada de materia. ¿Qué Un bote de oro. cuerpo ustedes pueden decir que... ¿Un qué? Un bote de oro. Bueno, pero si acabamos de decir que el El oro no es oxígeno. cuerpo. ¿Otro? Oxígeno. Bien, bien. ¿Y un cuerpo? El oxígeno, bueno, obviamente que es la sustancia elemental para nuestra vida, pero un cuerpo
piensen en un sólido hecho de una misma sustancia, que anda por el lado del anillo que decía su compañero, pero Un cuerpo de sustancia pura, dice profe. sí, Puede ser Ayer, el aceite, agua. mm, No. con un solo Ah, elemento. Cuando hablamos de un solo elemento que esté compuesta por algún elemento, por eso le iba por el lado de, lo mismo en la clase pasada, por ayer, eso es que le estoy diciendo yo, que hablamos del cobre. ¿Se acuerdan de las ollas de cobre? Las pailas, que están hechas sí, el hierro. o de hierro, por ejemplo, alguna, que también vienen algunos recipientes, ollitas o fuentes que son solo de hierro, o las ollas de aluminio. Miren, todas las, eso son sustancias puras simples. ¿Sí? Son aquellas sustancias que son un solo componente, es decir, que están compuestas de un solo elemento. En este caso dijimos olla de aluminio, de hierro, lo que fuere, ¿sí? Es un solo elemento. En cambio, cuando hablamos de agua, y hablamos de, no sé qué otra, aceite, no están formados por un solo compuesto, ¿sí? Por un solo elemento, sino, por ejemplo, en el caso del agua, es una sustancia pura compuesta. ¿Por qué? Porque Dos hay moléculas. H2O de la forma. Ujú. tiene Dos de hidrógeno y hidrógeno oxígeno. y uno de oxígeno. Claro. Por ejemplo, alcohol. Un tipo de alcohol sería este. Tiene carbono, tiene hidrógeno y tiene oxígeno. Todo aquello que es representado por una molécula, por una representación simbólica de la fórmula, ¿sí? ¿Esto qué sería? A ver si alguno identifica. Esto es sal, la sal que comemos. Y esto es amoníaco, sustancia peligrosa. Es decir, son compuestas porque están formadas por más de un elemento. En cambio, las simples están formadas por un solo elemento. ¿Sí? O sea, ¿vieron que la sustancia, dijimos, la calidad de materia? Bueno, esas sustancias pueden ser simples o compuestas. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, fíjense. Después vamos a ir a las mezclas. ¿Por qué me interesa esto? Porque también las propiedades van a variar si estamos hablando de una sustancia simple o estamos hablando de una sustancia compuesta. Hay un cuadrito así. Una sustancia pura tiene un solo componente, que puede ser simple o puede ser compuesto. Es decir, existe en la naturaleza así, el agua existe así, algunas cosas son naturales y otras artificiales, pero digamos, la identidad de esa sustancia está conformada por más de un elemento. Veamos aquí. Entonces, una simple, y vamos a ver qué es el elemento que la compone: átomos. Acuérdense que el átomo, y vamos a introducirnos acá, aquel átomo es la partícula más pequeña que conforma a la materia. ¿Mm? Una sustancia pura es aquella que presenta una composición
y propiedades determinadas que son únicas y características, independientemente de la cantidad de la sustancia. Acá tenemos distintos elementos. Tenemos oro, cobre y este es azufre. ¿Vieron las barritas de azufre? Ahí está. La barrita de azufre sería una sustancia pura simple. ¿Por qué? Porque está hecha solo de azufre. Está formado por átomos de un único elemento químico. El oxígeno, como decía su compañera, el hidrógeno, el ozono. ¿Saben qué es el ozono? ¿Han escuchado hablar del ozono? Es un contaminante, digamos, es una sustancia que existe en la naturaleza, pero cuando está en exceso se transforma en un contaminante. El ozono está compuesto por 3 átomos de oxígeno. Y vieron que este es el ozono. Es una sustancia pura simple porque el ozono está conformado por oxígeno, nada más. Pero por cada 3 átomos de oxígeno juntos dan identidad al ozono. Si están separados, es oxígeno. Es decir, oxígeno así no existe en la naturaleza. O viene de a 2 pegados, o de a 3. Este es el oxígeno que respiramos y este es el ozono. ¿Vieron cuando va a llover? Cuando nosotros decimos el olor a lluvia. El olor a lluvia ese es producto del ozono. Porque cuando se genera ese estado climático de mucha humedad, se van rompiendo moléculas de oxígeno y formándose ozono. Y ese es el olor que nosotros sentimos. Cambio, sustancias compuestas, como dice acá, formadas por átomos de elementos químicos diferentes. El agua, el monóxido de carbono, sustancia tóxica si la hay. ¿Sí? ¿Conocen el monóxido de carbono? Sí. ¿Cuándo se produce? Díganme si ven ahí. Más o menos. ¿Ven ahí? ¿Lo Ahí está logran mejor. ver? Tenemos carbón. Bien, ¿por qué? Porque a veces lo coloco para ver la diapositiva así, no me deja, no se ve bien. Por eso pregunto. Monóxido de carbono, ahí lo tienen la fórmula. Monóxido de carbono es por lo que se muere la gente. ¿Sí? Profe, disculpe, le hago una consulta. ¿El archivo ya está subido en el campus? No, pues les dije que como lo iba a usar todavía no se los iba a colocar. Bueno, ¿no? Ese elemento, que es el tipo de sustancia pura, como los cuerpos estos que están formados por ese solo elemento, se le llama simple, ¿sí? Sustancia pura, simple, porque no se puede descomponer en ninguna otra sustancia más simple todavía. ¿Sí? De ninguna manera. Estoy hablando del elemento, no del cuerpo. ¿Sí? Estoy hablando de la sustancia que conforma a un cuerpo determinado. Por ejemplo, este resorte está hecho de magnesio. El magnesio es un elemento que por más que quiera no lo voy a poder convertir en otra sustancia. Esos elementos que pueden conformar a sustancias simples, puras simples, son los que están en la tabla periódica. Y se reconocen 118 elementos, de los cuales 91 son naturales y el resto son artificiales. ¿Sí? Y se los clasifica, y también acá hay otra clasificación de sustancias, de materia, se lo clasifican en
los metales, generalmente, los no metales, y otra clasificación acá que a veces se suele hacer de semimetales y gases nobles. ¿Mm? Los compuestos, sustancias puras también, pero formadas por dos o más elementos combinados, dicen proporciones fijas. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, porque no es una mezcla, ¿no? Están combinados, están unidos químicamente. Por ejemplo, el agua contiene 11,19% de hidrógeno y 88,81% de oxígeno. Es decir, que para hacer agua tiene que tener esa proporción. O de 1 por 2, como nosotros lo vemos en la fórmula. Por cada oxígeno tiene que haber 2 hidrógenos. Porque si nosotros cambiamos esa proporción, estamos cambiando de sustancia. ¿Mm? Por ejemplo, existe otro compuesto que está conformado por hidrógeno y oxígeno. Tiene 100 proporciones fijas. Para que sea agua tiene que ser 2 por 1, ¿no es cierto? 2 de hidrógeno por 1 de oxígeno. Si la proporción es esta, 50-50, ya no tengo agua. ¿Qué tendré acá? Agua oxigenada. Bien, agua oxigenada. Y ustedes sabrán que no es lo mismo, no voy a tomar agua oxigenada, porque son propiedades totalmente diferentes, sustancias totalmente diferentes, cuando le cambie la proporción. ¿Mm? Están combinadas, pero en una proporción fija y unidas, no son una mezcla, son una unión química. Existen, para hacer agua tiene que tener los dos, si no, no hay agua. A su vez, las propiedades de los compuestos son distintos a las de los elementos que los componen. Fíjense, agua, tengo hidrógeno y tengo oxígeno. Los dos son gaseosos. Cuando forman el agua, combinados, pasan a ser otra sustancia que tiene propiedades distintas a las de los constituyentes. Acá pone como ejemplo el cloro y el sodio para formar la sal. Cuando se combinan, forman el cloruro de sodio, que es la sal común. Ustedes conocen cómo es la sal común. Es blanca, bueno, y es un poco reactiva, porque no reacciona con nada, si no, no la podríamos comer. En cambio, el sodio es un metal, sodio como elemento, como sustancia, es un metal brillante y muy reactivo. Y el cloro es un gas venenoso, amarillo verdoso. O sea, nada que ver las propiedades del cloruro de sodio con los elementos que lo contienen. ¿Por qué? Porque pasa a ser otra sustancia, ¿sí? Estas son sustancias puras, simples, y esta es una sustancia pura compuesta. Acá hay ejemplos de distintas sales, porque las sales no necesariamente la única que existe es el cloruro del sodio, ¿no? Este es cromato de potasio, sulfato de cobre, bisulfuro de hierro. Todos compuestos. Sustancias compuestas o compuestos. El problema que tengo cuando lo coloco en... Pero... disculpe. No quiere avanzar. Ahora sí. ¿Está bien? ¿Están entendiendo lo que les digo? ¿Se van a acordar? Vamos a repetir la clase que viene. Sí, profe, ya vamos a practicar algo.
Ahora vamos a practicar. Díganme de estos, ¿cuáles les parece que representan? Las sustancias puras simples, que están aquí como moléculas de elementos, y cuáles compuestos. El fósforo. Háganlo y después me dice a dónde van cada uno. ¿Mm? Vamos a primero decir lo de la primera columna y de la segunda columna. Primero, ubíquenlos a todos y después nos hacen. Listo, profe. Bueno, a ver, ¿qué haría la primera columna? El fósforo. Bien, ¿qué más? El oxígeno y el nitrógeno. ¿Qué dicen los compañeros? ¿Comparten? Sí, está bien. Sí, profe. Fósforo, oxígeno y nitrógeno. Muy bien, porque como verán, ahí están representadas como esferitas, ¿sí? Los átomos de fósforo, de nitrógeno y de oxígeno. Todos esos son sustancias puras simples. ¿Y de compuestas? Lo que sobra. Agua, Metano. metano, amoníaco, dióxido de carbono. Dióxido de carbono también lo han sentido nombrar, ¿no es cierto? Y el metano también, ¿o no? Sí. Fíjense, acá este es el hidrógeno, ¿no es cierto? Entonces, a ver por asociación, ¿cómo sería la fórmula? Del dióxido de carbono, ¿saben cómo es la fórmula? Sí. ¿Cómo es? 2 de hidrógeno y 1 de carbono. Uno de carbono y dos de hidrógeno. Bien. Entonces, ¿cómo sería la del metano? 4 de hidrógeno y 1 de carbono. Exactamente, José. 4 de hidrógeno y uno de carbono. ¿Cómo lo saben? Porque cada una de estas esferitas está representando un elemento. ¿Sí? El oxígeno. Si acá hay agua, este es el oxígeno y este será el hidrógeno. Si este es el nitrógeno, el amoníaco, ¿qué tiene? Una de nitrógeno y 3 de hidrógeno. ¿Mm? Son representaciones que también se suelen hacer a nivel molecular para identificar moléculas de sustancias compuestas. Es decir, las sustancias compuestas generalmente hablamos de moléculas, y también existen moléculas de elementos, como por ejemplo estas que tienen acá, que están compuestas por más de uno. Si estuvieran compuestas por solo una, decimos elementos directamente. Yo les voy a mandar algunos ejercicios también. Profe, una Sí. pregunta. Sí. ¿Y el tamaño de la esfera indica la cantidad que tiene cada elemento? El tamaño de la esfera está vinculado, bien tu pregunta, el tamaño de la esfera está vinculado con el tamaño del átomo, serían, cuando veamos átomos vas a entender eso. No todos los átomos tienen exactamente el mismo tamaño, porque no son todos iguales, porque si fueran todos iguales no habría variación de sustancias, ¿sí? Entonces, ese átomo tiene masa y tiene volumen. Entonces, como verás acá, el volumen
del hidrógeno es muy pequeñito comparado con el volumen del de oxígeno. En cambio, la del carbono, la del nitrógeno, del oxígeno son más o menos parecidas. La del fósforo un poco más grande. ¿Eh? Eso tiene que ver con qué. ¿De qué están hechos? Vamos a adelantarnos un poquito como para explicarle. ¿De qué están compuestos los átomos? A ver, alguno que se acuerde de un poco más allá. ¿Quién hizo la pregunta de qué tiene que ver eso con el tamaño? Yo, Iván Astuena. Iván, ¿te acordás de que está compuesto un átomo? ¿Por partículas? Sí, pero ¿qué partículas? ¿Cómo se llaman? Alguien que haya visto química. ¿Mm? No me acuerdo mucho. Bueno, ya lo vamos a ver por protones, neutrones, Neutrones y electrones. electrones. Ajá. Bueno, entonces esa composición ahí adentro, ¿sí? Es distinta de cada uno de los átomos. Y por lo tanto va a ser distinta su masa y su volumen. Entonces lo que está representando en esa imagen es el tamaño de cada uno de los átomos, que según de la especie que sean, ¿eh? E incluso los pinta de distinto color para que te des cuenta, a pesar de que puedan tener el mismo tamaño y volumen, como veíamos recién, esas bolitas de distintos materiales que pueden tener volumen, pero difieren en algo, esos átomos. No en el color, porque no es que tengan color, sino aquí para representarlo gráficamente como distintos, los que son similares en volumen. ¿Mm? Gracias, profe. No, por favor. Me encanta que tenga la inquietud. Entonces, volviendo a la clasificación de la materia, acabamos de ver esta parte. La otra serían mezclas de estas sustancias. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos agua salada, estamos mezclando, por un lado, el agua y la sal, que son dos sustancias puras compuestas, ¿sí? Entonces, las mezclas son eso, mezclas de sustancias. ¿Por qué estudiamos las mezclas? Porque en la naturaleza es muy difícil encontrar sustancias que estén puras de forma aislada, ¿sí? Es decir, generalmente siempre, por ejemplo, si queremos un metal, tenemos que ir a hacer minería y la vamos a encontrar mezclada con un montón de otras cosas, ¿sí? Y ahí viene la minería que lo purifican al oro y todo lo demás, todas estas cuestiones que tienen que ver. Esas mezclas son físicas, no químicas como la de las sustancias, que están unidas químicamente. No, esas mezclas son físicas que las puedo después separar a esas dos sustancias y no van a producir una sustancia distinta, sino las sustancias originales. Sustancias originales no pierden sus propiedades, están juntas. Por ejemplo, si mezclamos, no sé, azúcar con sal, por más que estén mezcladas, le vamos a sentir ese sabor a una u otra, según la proporción, pero no pierden sus propiedades como sustancia que está en la mezcla. Las sustancias puras compuestas son uniones químicas, las mezclas son uniones físicas. Las homogéneas, lo que le decía, no se puede distinguir a simple vista ni con el uso de microscopio las sustancias que las componen. Por ejemplo, acá hay ejemplos de, acá vamos a ponerlo así más grande para que se vea. El bronce. El bronce no existe en la tabla periódica porque no es un elemento, es una mezcla de cobre y estaño. Se usa mucho el bronce, pero es una mezcla de estos dos elementos. Es una mezcla homogénea porque no voy a distinguir nunca dónde está el cobre y el estaño. Una mezcla del aire es una mezcla de gases, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno. Esa mezcla difícilmente pueda distinguir yo, si tomo una muestra, dónde está el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno. Ni siquiera con el microscopio. Y una mezcla de alcohol y agua, por ejemplo, la que hacemos ahora para sanitizar, que no usamos alcohol puro,
hacemos una mezcla de alcohol y agua al 70%, ¿no es cierto? Bueno, si yo pusiera esa mezcla de agua al microscopio, no podría distinguir el agua del alcohol. A eso se le llaman mezclas homogéneas. Pero se pueden separar, porque puedo separar, por ejemplo, el alcohol del agua, puedo llegar a obtener, porque tienen distintos puntos de ebullición, hacerlo hervir a uno y separarlo, ¿sí?, por destilación. ¿Saben lo que es la destilación? ¿Han escuchado hablar? Las películas. ¿Cómo, José? No se escuchó bien. Las películas. Bueno, donde sea que hayan visto, la destilación es un método que se utiliza en la química para separar mezclas homogéneas. Por ejemplo, cuando se hacen las bebidas alcohólicas, ¿sí?, se usan mucho los destiladores. Vamos a ver algún equipito. Y las heterogéneas, las mezclas heterogéneas, son las que se pueden distinguir a simple vista o por microscopio. Acá hay dos mezclas que se pueden distinguir a simple vista. Por ejemplo, el granito. El granito es una mezcla de distintos tipos de minerales, de cuarzo, de mica y feldespato, que son tres tipos de minerales distintos. Y se pueden distinguir, están unidos en la piedra, se la puede pulir, y se puede distinguir a simple vista donde hay uno y donde hay otro. Una mezcla de arena y agua son mezclas heterogéneas. Pero hay algunas mezclas que no se pueden distinguir a simple vista, pero si las pongo al microscopio, voy a distinguir que tienen sustancias distintas. Por ejemplo, algo que corre por nuestras venas. Sangre. La sangre. Justamente, los bioquímicos cuando hacen un análisis de sangre, ¿qué hacen? Lo ponen al microscopio. ¿Y cuáles son las sustancias que componen la sangre? Que tienen distintas propiedades y que vienen en los análisis de sangre. ¿Qué nos cuentan en los análisis de sangre? Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. Son las sustancias que componen a la sangre. Son distintas. Y de hecho ustedes saben que tienen propiedades diferentes. Los glóbulos rojos sirven para una cosa, los glóbulos blancos sirven para otra. Por lo tanto, son sustancias diferentes. Tienen propiedades diferentes, pero están mezcladas en la sangre. Para mayor detalle, digamos, esto homo significa igual, idéntico. ¿Por qué? Le decimos homogénea, porque acá está mezclando, por ejemplo, está agregando al agua una sal que se llama permanganato de potasio que tiene ese color. Y en un momento que esa mezcla se vuelve homogénea porque uno lo ve como una sola cosa. De ahí viene el igual. Se ve todo igual. No se distingue una sustancia de la otra. A eso se ve todo igual, se le llama fase. Cuando se ve todo igual al microscopio o a la simple vista, se le denomina fase. A las mezclas homogéneas también se le denomina solución cuando son líquidas. Que es generalmente una mezcla de unas sustancias que están en mayor cantidad, que se le llama solvente, con otra en menor cantidad, que se le llama soluto. Por ejemplo, acá cuando hacemos leche con cacao, ¿quién será el solvente y quién será el soluto? La leche el solvente y el cacao el soluto. Exactamente. Estoy haciendo una mezcla de un líquido con un sólido. Y voy a formar una solución. Igual el profe, hay algunas sustancias que llegan a un punto que se saturan y ya no disuelve más. Exactamente. Los solventes tienen toda la sustancia, una propiedad que se denomina solubilidad. No todas las sustancias son solubles, ¿sí?, en solventes,
El solvente por universal, ¿quién sería? El agua. El No. agua. La mayoría de las sustancias se disuelven en el agua, pero hay algunas que no. La arena no, por ejemplo. ¿Sí? Cuando sí se disuelven en agua, van a formar soluciones. Y una solución es una mezcla homogénea que tiene una sola fase. Por ejemplo, acá, que no se ve mucho, pero lo que está mezclando es agua con sal, y cuando uno lo ve, parece que fuera agua. ¿Sí? Me voy a dar cuenta que es agua salada cuando lo pruebe. Bueno, acá hay un montón de ejemplos de mezcla homogénea. Algunas las vimos recién. El bronce, el aire, el agua con alcohol, el acero. El acero es una mezcla. ¿Usted cree que era una sustancia, una mezcla de qué con quién? El acero. A ver si alguno sabe. El oxígeno con el dióxido de Hierro y carbono. carbono. ¿Qué es? Perdón. Hierro y carbono. Sí, Leonardo. Hierro y carbono. Es decir, el acero es una sustancia que se conforma a partir del hierro al que se le introduce carbono en su estructura más íntima, más pequeña y casi atómica, y que le cambia las propiedades del hierro. De una mezcla de dos sustancias, hierro y carbono, dos sustancias simples. Acá está el oxígeno y el dióxido de carbono, que los dos son gaseosos. Los gases, generalmente todas las mezclas gaseosas son homogéneas. La leche con el chocolate que veíamos ahí, y este chocolate está conformado por distintos tipos de chocolate. Algún chocolate blanco, chocolate con leche, chocolate puro. ¿Y por qué el chocolate es una mezcla homogénea? Sería una mezcla heterogénea. ¿Por qué el chocolate sí es una mezcla? ¿De qué está hecho el chocolate? Leche y cacao. Leche y cacao, exactamente. Entonces, cuando se solidifica, es una mezcla homogénea. Bueno, agua con azúcar, en fin, varios ejemplos. ¿Se entiende el concepto de que es una mezcla homogénea? Algo que no se puede Sí, profe. distinguir. Va a haber más de una sustancia, pero no me voy a dar cuenta que son más de una sustancia. Hay algunas mezclas heterogéneas que nos hacen dudar si son homogéneas o heterogéneas. Por ejemplo, la sangre pareciera que fuera homogénea, pero en realidad después, cuando la ponemos al microscopio, nos damos cuenta que es heterogénea. ¿Sí? Entonces, las heterogéneas son mezclas cuyos componentes o las sustancias que la forman se pueden distinguir de forma visual, como en este caso, o mediante el uso del microscopio, como en este caso, o ultramicroscopio, que sería un microscopio de alta resolución. Cuando me doy cuenta en un microscopio, cuando su composición varía, ¿ves? Es decir, no es lo mismo esta sustancia de acá que el puntito rojo. Acá es más fácil, la composición aquí y las propiedades aquí serán distintas que acá. ¿Qué será esto? Agua y aceite. Agua y aceite, que es uno de los ejemplos clásicos de mezclas heterogéneas. Y esto es un poco de sangre al microscopio. Acá hay otros ejemplos. Mezcla heterogénea es más fácil darse cuenta, ¿no? Digamos, algunas a simple vista, la mayoría. Pero, por ejemplo, este, que es humo, es una mezcla de aire con ¿qué? Como dice acá, con hollín, con un sólido. Nada más que con partículas tan pequeñas que es la que le da el color y que hace que se pueda mezclar y sostener en el aire, ¿sí? De esa manera. Bien.
A ver si han entendido esto. La idea es que clasifiquen aquí a este grupo de sustancias que tienen abajo en sustancias puras simples, o sustancias puras compuestas, o mezclas homogéneas o heterogéneas. Piénselo, lo resuelve y después compartir. ¿Eso ahora, profe, o lo va a hacer Sí. como de tarea? No, ya. ¿Qué tarea? Muy fácil para hacerlo. Si han estado Ah, no, escuchando, no. si han estado Sí, escuchando, sí. lo pueden dividir ya. Profe, después el archivo nos los puede pasar. ¿Sí? Sí, sí, les dije, se los voy a Gracias. pasar. No se preocupen, sí se los voy a pasar. Y además tengo un apuntito también para esta primer parte. Nada más que sin colorcito ni nada. Yo ya les dije, todas estas cosas las van a encontrar en los libros. Un apuntito, pura letra nomás, pero para que les sirva de, por lo menos. ¿Listo? Sí. Sí. A ver, ¿qué colocarían como elemento? O sustancia pura simple. Azufre, Y Ahí oxígeno. azufre. oxígeno, Bien, ¿algo más? No. No, muy bien, no hay nada más. Como sustancia pura compuesta, calcita, la calcita, muy bien. ¿Qué El más? nitrato de cobre. nitrato de Muy cobre, bien, exactamente. Vamos a ver por qué. ¿Ah? esas dos. Esos dos. Toda sustancia que tenga nombre propio, o sea, todas las sustancias tienen nombre propio, ¿sí? Se llaman o se representan con una fórmula. Esas son las sustancias puras compuestas. Las que tienen fórmula, ¿m? Este nitrato de cobre es una sal. ¿M? Como esta, tiene fórmula, es una sustancia pura compuesta. Muy bien, esas dos, calcita y nitrato de cobre. Una mezcla homogénea, El La jugo de aleación naranja. El jugo de naranja. ajá, ¿y qué más? El nitrato de cobre puede ser, profe. No, El porque agua dijimos que es marina. una sustancia pura La compuesta. moneda. Ah, el moneda. traje compuesto. La moneda. La La moneda. Moneda, muy bien, la aleación, una homogénea. Y el La agua naranja. marina. Y el agua marina, o sea, el agua de mar. ¿Qué tendrá el agua de mar? Sal Y y agua y agua. sal. Sal, claro, sales Heterogéneo. disueltas, muchas sales disueltas. Entonces eso hace que sea una mezcla homogénea, una solución. ¿Y una mezcla heterogénea? El granito. Granito. Granito, que lo vimos como ejemplo recién. ¿Sí? Bien, Sí. muy bien. Perfecto. Todo esto que estamos viendo hasta ahora, vieron que yo les dije que la química se analiza, digamos, o la química en general se presenta de tres maneras: la parte física, la parte macro, que es lo que uno puede ver. Todo esto que les estoy mostrando es como uno lo ve, ¿sí? A simple vista o con un microscopio.
puede ver este tipo de materia, puede ver los cambios de estado, puede darse cuenta de las propiedades desde el punto de vista macro. Y todas estas descripciones y estas clasificaciones que hace la química desde el punto de vista macro. Esas cosas que suceden en lo macro lo trata de explicar desde lo micro. ¿Mm? ¿Por qué se unen? ¿Por qué algunas sustancias son puras simples? ¿Por qué otras puras compuestas? ¿Por qué existe ese tipo de mezcla? Lo explica desde lo micro. Y después lo representa simbólicamente. Acá les voy a dar, para cerrar esta clase, que así como hicimos recién, puedan clasificar qué tipos de sustancia o de materia son los siguientes. Son elementos, compuestos, mezcla homogénea o mezcla heterogénea. Pues eso lo voy a dejar para la casa, así lo piensan. No lo busquen en Google, primero piénsenlo. Son fáciles. No es tan complicado. Bien. Ya les voy a compartir este archivo y algunos de ejercicio. Se los voy a compartir acá por el WhatsApp, ¿saben? Bueno. Directamente. Y creo que estoy en un grupo, ¿no? Sí. ¿Armaron el grupo? ¿Cómo se llama? Química UTN, primer año. Porque tengo muchos químicas yo, ¿eh? Ah, acá está. Tengo química general, profesora de biología, química comisión B, química de ingreso, química UTN, primer año. Ya los encontré. Bien. Ahí les voy a poner este archivo de lo que vimos. Y si tengo el apuntito, vamos, me parece que aquí lo que no tiene es la primera parte, que me parece que es de otro. Bueno, ya les voy a poner. Y algunos ejercicios y un apuntito. Bueno, que todo esto que estamos viendo hasta ahora es lo que entra dentro de lo que se llama la unidad 1, dentro de la materia. ¿Ok? Bien. Bueno, terminamos por hoy. Gracias, profe. Los veo la clase que viene. Gracias, profe. Hasta la próxima clase. Bueno, profe, nos Bueno, vemos. profe, muchas Chao, gracias. buenas noches. Hasta la Chao. próxima clase. Hasta la próxima. Chao.